Hola, ¿cómo estás? Yo muy feliz de que volvamos a encontrarnos. En el video anterior estuvimos hablando sobre inteligencia emocional y la importancia que tiene desarrollar y nutrir la inteligencia emocional en una persona. Hoy vamos a hablar de las emociones. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo se manifiesta en mi cuerpo una emoción? ¿Y qué hago cuando sé que estoy siendo tomado por una emoción? La primera pregunta es, ¿qué son las emociones? Las emociones son estados psicobiológicos que brindan información y energía existencial que impacta profundamente en el desempeño personal. Así es, las emociones biológicamente producen energía. Por lo tanto, una emoción motiva a la acción. Las emociones son generadores de energía de supervivencia. Alguien que no toma conciencia de sus emociones se pierde la gran oportunidad de experimentar una fuente inagotable de energía, que ¿sabes cómo se llama? Motivación. Hay una sola emoción que nos quita la energía, y es la tristeza, pero vamos a desarrollarla más adelante. Las emociones son información auténtica, y te voy a mostrar cómo. El ser humano está formado por 3 dominios: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Fíjate entonces cómo, si nuestro cuerpo nos habla, si desde el lenguaje nosotros podemos conocer lo que nos importa, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, las emociones también están brindando información de qué me pasa con lo que pasa. Por lo tanto, las emociones son pura energía, son combustible, son una señal que me brinda valiosísima información existencial. ¿Te acordás en el video anterior, donde te conté sobre las 5 habilidades emocionales que necesitamos desarrollar para ampliar y nutrir nuestra inteligencia emocional? La primera es el autoconocimiento y se trabaja conociendo nuestras emociones. Las emociones nos ayudan a tomar decisiones. Yo hablo conmigo a través de mis emociones. Es importante que siempre tengas en cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Las emociones en todo caso pueden ser placenteras o displacenteras, limitantes o posibilitantes, pero nunca vamos a juzgarlas como buenas o malas. Vamos con otra definición importante sobre las emociones. En la emoción se produce una variación psíquica y somática que actúa como estimulante para movilizar los mecanismos de adaptación del individuo frente al estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones, al actuar como un estimulante a nivel psíquico y somático, que sería a nivel físico, generan estímulos que son adaptativos para la situación que estamos viviendo. Recordá que hay un origen biológico en las emociones. Un muy buen dato sobre las emociones es que son temporales. Ninguna dura para siempre. Las emociones biológicamente duran 90 segundos y ya vas a entender por qué. ¿Qué pasa con esto? Si una emoción dura 90 segundos, ¿qué hace que a veces sienta que me estoy sintiendo triste por mucho más tiempo? Lo que sucede es que esos 90 segundos en realidad se refieren a el cambio químico que está produciéndose en mi cuerpo y ese proceso, el tiempo que tarda mi cuerpo en metabolizar las sustancias que hacen que esa emoción se manifieste en mi cuerpo, tarda 90 segundos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo alimento esa emoción con mis pensamientos y traigo una y otra vez la conversación que me hace quedarme anclado en esa emoción, esos 90 segundos se transforman en un bucle de 90 segundos y 90 segundos y 90 segundos. La duración de una emoción depende directamente de la idea a la que esté asociada. Las emociones impactan en nuestro desempeño. Mira, pensá en alguna vez que hayas estado muy enojado o con mucha bronca. ¿Qué pasaba en ese momento? Recordá, ¿pudiste, por ejemplo, comer con normalidad, estudiar, concentrarte o dormir? Probablemente no. Y ya vas a entender por qué. Y esto viene a colación de lo que acabo de contarte, de que las emociones impactan en nuestro desempeño. De la emoción que estoy sintiendo va a depender qué acción voy a decidir tomar. ¿Cuáles son los dominios de acción en los que operan las emociones? ¿Qué hace que una emoción determine la acción que voy a tomar luego?
Te presento al modo creativo y al modo defensa. A nivel biológico, las emociones son una sustancia en sangre que provoca cambios en el organismo. Podemos empezar a darnos cuenta que las emociones displacenteras nos ponen en modo defensa y las emociones placenteras nos ponen en modo creativo. Y aquí es importante detenernos para hacer una aclaración. Los seres humanos contamos con un sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de enviar la información necesaria para estimular y regular las funciones vitales de nuestro cuerpo. Este sistema nervioso autónomo, a su vez, cuenta con dos partes. Una es el sistema nervioso simpático y otra es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático regula todas las funciones automáticas del cuerpo. Con el sistema nervioso simpático es con el que respiramos, con el que nos movemos. Él es el que automatiza los movimientos de nuestro cuerpo y de ese mismo modo todas las funciones de nuestros órganos vitales. El sistema nervioso parasimpático es el que se ocupa de regular las funciones del sistema nervioso simpático. Cuando el sistema nervioso simpático está en actividad, es el sistema nervioso parasimpático el encargado de volvernos a un estado de equilibrio. Te voy a dar un ejemplo. En una situación donde sentimos miedo, nuestro cuerpo se prepara para la acción. ¿Cuál es la acción más biológica, la respuesta más biológica de una situación de miedo? Prepararse para huir. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que se encarga de mandar toda la sangre a mis músculos para poder correr, por ejemplo. Se encarga de suspender todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo. En ese momento, toda la energía tiene que estar en mis extremidades para poder escapar. Entonces, luego de la huida, cuando ya me calmo, cuando mi respiración necesita empezar a regularse, cuando la sangre vuelve a acompañar otras funciones vitales, es donde entonces empieza a trabajar el sistema nervioso parasimpático, que se va a ocupar de volver a regular todo esto que necesita tu cuerpo para ponerse en equilibrio nuevamente. Entonces, hay dos puntos importantes que tenemos que observar con respecto a esto. Estos dos sistemas, simpático y parasimpático, cooperan entre sí, trabajan en equipo, pero no funcionan al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta que cuando está activado nuestro sistema nervioso simpático, por ejemplo, acompañando la respuesta para el miedo, al mismo tiempo se están desactivando aquellas respuestas que tienen que ver con la creatividad, con el deseo sexual, con el placer, con el disfrute. Mientras un sistema está activo, el otro se encuentra completamente dormido. ¿Por qué pasa esto? El núcleo emocional del cerebro se llama amígdala. La amígdala almacena y procesa las reacciones emocionales. Envía señales para poner en acción a los músculos y órganos requeridos para la emoción interpretada. La amígdala, que es el núcleo emocional del cerebro, no distingue entre un miedo real o un miedo simbólico, ¿sí? Entonces, ante una situación en la que yo me esté sintiendo amenazado, esta situación puede ser una relación interpersonal, puede ser algún conflicto económico. Yo puedo sentir miedo aún desde una situación así. La amígdala no distingue, como te decía recién, entre el miedo real o el simbólico. Por lo tanto, si mi cerebro está entendiendo que yo estoy sintiendo miedo, automáticamente el sistema nervioso simpático se va a ocupar de activar las respuestas biológicas que yo necesito para poder afrontar ese miedo. ¿Cuáles son algunas de las emociones que activan el modo defensa? En cambio, el modo creativo es un dominio de acción que me predispone completamente a la creatividad, a la resolución. El modo creativo es un dominio de acción que te permite disponer de todos tus recursos para invertirlos en lo que querés que pase. Aquí es donde empezamos a encontrarnos con las actividades voluntarias y ahí es donde opera el sistema nervioso parasimpático. El modo creativo es un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuáles son las emociones que nos predisponen a estar en modo creativo?
Cuando me siento en un estado de seguridad, de confianza, pongo a mi cerebro en modo creativo. Cuando mi cerebro está en modo creativo, dice: no pasa nada, está todo bien, no hay nada de qué defenderse. Estoy disponible para crear, para poder compartir, para disfrutar e incluso estoy disponible para resolver algunas de las dificultades que tengo en mi vida cotidiana. Para cerrar este video, te cuento el último secreto. Vení. ¿Sabes lo que activa el modo creativo o el modo defensa? Tus pensamientos, tu autodiálogo. Nos vemos la próxima. Gracias.